Arrancamos ya con lo que tiene que decir Walter Bauer. Después de tantos años, casi 2 décadas, rompe el silencio. Finalmente rompe el silencio. Tenemos ya una comunicación en vivo y en directo desde este punto. Nacional y el régimen democrático y republicano festejan alborozados la ilegal e injusta medida impuesta por ironías de la vida a quien en su oportunidad supo enfrentarlos y derrotarlos en el marco de la ley y sin violentar los derechos humanos de los conjurados, pero sí intentando salvar a la patria. Hoy, un juez se arropa con los titulares de los medios de prensa presentándome como chicanero, aunque no haya jamás promovido, patrocinado o presentado chicana alguna. Hoy, hace 17 años, mis derechos humanos vienen siendo sistemáticamente violados, así como los de mi familia. Se desconoce mi derecho fundamental a ser juzgado con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Y eso lo dice claramente el artículo 8 de la Convención Americana por los Derechos Humanos. Hoy, a una semana antes de la fecha señalada para la audiencia preliminar, a una semana se me condiciona a no ejercer los derechos que la ley otorga a cualquier ciudadano, a pesar de que el Código Procesal Penal dispone que no podrán, bajo pretexto de incurrir en faltas disciplinarias, restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes. ¿Será que me están presionando para no hablar? Yo hablaré y el pueblo me escuchará. Hoy, 18 años después de la intentona golpista derrotada, de la que el país y el mundo han podido ser testigos, de la que el Poder Judicial paraguayo tomó poca o no tomó ninguna nota, y mucho menos condenó a sus responsables. Se me presenta ante la sociedad como culpable de hechos que no sucedieron o como responsable de un lento e injusto proceso judicial. Pero quienes desde la oscuridad alientan y presionan a jueces a veces maleables para que se cumpla el propósito de los golpistas, no deben creer que conseguirán hoy lo que no pudieron ayer. Ejerceré mi defensa con todos los recursos que la ley me otorga, con todos los recursos que la ley me otorga, y recurriré a todas las instancias, nacionales o internacionales, en amparo de mis derechos, para demostrar así, ante quien quiera escucharme, que el proceso que se me sigue no es más que una manifestación de venganza política, para la cual lamentablemente a veces se instrumenta el sistema judicial. Y así algunos magistrados se prestan graciosamente a cambio del aplauso fácil con el propósito de blindarse en el cargo. Quiero decir al pueblo paraguayo que las ironías de la vida hoy hacen de que esté conversando con mis amigos periodistas en una fecha triste de nuestra historia. A esta misma hora era asesinado el vicepresidente de la República del Paraguay, doctor Luis María Argaña. Ante el dolor, ante la injusticia y ante los arreglos dudosos y respuestas poco claras, triunfa el sentimiento de amor y de grandeza plasmado en esta expresión del doctor Luis María Argaña.
decía: creo en la reconciliación del pueblo paraguayo, sin distinción de banderas políticas, con el sincero arrepentimiento de los agravios, porque ese es el sacramento de la reconciliación cristiana. Creo y confío en Dios. Hago mías estas palabras. Ese es mi sentimiento. Esa es la búsqueda que tengo respecto al devenir. He sido político, he sido ministro del Interior, he sido presidente de la Cámara de Diputados, he sido líder de bancada, no he perdido la humildad, estoy aquí, estaré siempre sometido a la justicia a veces mal administrada, a la justicia de Dios, a la justicia de los hombres. He tomado una decisión de reestructurar mi defensa. He contratado al estudio jurídico del doctor Jorge Vasconcelos para que se encargue de la búsqueda de la verdad, que sé que llegará. Señores periodistas, quisiera pedirles que le escuchen al doctor Vasconcelos en una explicación clara, real y profunda de la injusticia que me toca vivir, ante la cual no me voy a arrodillar y ante la cual sé que hay un Dios que tarde o temprano, según sus tiempos, hará justicia. Señor Bauer, antes de ir al junto, yo le voy a pasar al doctor Vasconcelos. ¿Quién es el responsable entonces de tanta dilación y quién se quiere vengar de usted? Yo le voy a decir una cosa: las respuestas jurídicas las va a dar el doctor Vasconcelos, que le va a contestar en todo lo que ustedes necesiten. Si me permiten. A los jueces, señor Bauer, finalmente, usted mencionaba presiones a los magistrados. Me remito al texto de lo leído y ustedes van a entender quiénes son, y yo hablaré también en su momento. No puedo decirlo todo hoy. Me quieren acallar con estas medidas. ¿Pero de quiénes a mí no me van a acallar. ¿De qué Y ya en su momento seguramente llegará el tiempo en que tengamos que decir y ampliar. A partidos políticos. No. Yo no hago política. Yo hablo de intereses. ¿Qué tipo de intereses en este caso? Me permiten darle al doctor, y después, en todo caso, de sus respuestas, él probablemente quede más aclarado esto. ¿Me permiten? Muchas gracias. Bueno, vamos a acercarnos al doctor Jorge Vasconcelos, que es el abogado del señor Bauer. Le pedimos que se acerque un poco acá al estrado de esta conferencia de prensa, sobre todo para explicar qué medida judicial van a tomar ahora para seguir este proceso. Doctor, lo escuchamos sobre este tema de la... Voy a conversar con todos. Saca todo para que no tape. Vamos a acomodarnos un poco acá. Voy a tratar de ser gráfico, si que me permiten, proyectando inclusive piezas del documento que se vincula a esta situación. Antes que nada, buenos días, señores. Gracias por estar acá. El señor Walter Bauer nos ha contratado a los efectos de asumir su defensa en este proceso. Es un proceso bastante voluminoso a esta altura del partido. Nosotros hemos tenido muy poco tiempo para estudiarlo, sin embargo hemos visto los aspectos más relevantes de la cuestión procesal que determinan la ilegalidad de la medida que se ha adoptado el lunes pasado. El problema se plantea a partir de que el señor Walter Bauer jamás, y están todos los documentos agregados a un expediente que tiene 5 tomos, aproximadamente 200 hojas cada una, jamás ha escrito, jamás ha firmado, jamás ha presentado ningún tipo de incidente, recusación o recurso que vaya a dilatar el proceso. La alegación que hace el juez Amarilla tiene su origen el día 26 de febrero de este año, cuando el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y lamentablemente no puedo proyectar en la gráfica, anuncia de que iba a iniciar una investigación de oficio a los efectos de establecer responsabilidades de jueces y fiscales por la dilatada tramitación de la causa. A partir de esa fecha, el juez Gustavo Amarilla Ernica busca, y me hago responsable de lo que digo, deslindar responsabilidades y plantea
en primer término, de oficio, imponerle medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva al señor Bauer, sosteniendo de que en todo el curso del proceso no se había tomado esa determinación con anterioridad, sin haberse percatado, o debo suponer, porque lo lógico es que haya podido leer el expediente con mejor detenimiento que yo, de que el fiscal se había encargado en su oportunidad de desistir del pedido de imposición de medidas cautelares, y que además el juez Julián López había dispuesto, conforme lo establece el artículo 356 del Código Procesal Penal, que el estudio de las medidas cautelares se realice en el marco de la audiencia preliminar. Sin embargo, insatisfecho con esto, llama a una audiencia para la imposición de medidas cautelares. El entonces defensor del señor Bauer plantea una reposición donde le hace notar estas circunstancias y a partir de ese momento lo convoca para una audiencia a los efectos de imponerle sanciones por el ejercicio abusivo del derecho y la mala fe. Y dicta dos resoluciones. La primera de ellas, donde excluye toda responsabilidad en los planteamientos hechos por su abogado y dice de que el abogado apenas se limitó a cumplir la función que le correspondía como tal. Estoy de acuerdo con él. Pero al mismo tiempo le impone una medida que no está prevista en el Código Procesal Penal como medida disciplinaria, que es el arresto. Y vuelvo a decir, el Código Procesal Penal contempla como medida disciplinaria la imposición de multas de 50 a 100 jornales, no el arresto disciplinario. Pero con el único propósito ya enunciado de deslindarse, de despegarse de responsabilidades frente al jurado de enjuiciamiento, entonces quiere aparecer ante la sociedad y hace uso de 15 minutos de fama a través de todos los medios de prensa, imponiéndole arresto disciplinario. Una medida que no conoce antecedentes en el sistema judicial del Paraguay. Así de sencillo. Nosotros hemos estudiado, hemos verificado que cada una de las cuestiones que menciona el juez Amarilla en el fundamento de la decisión adoptada es el resultado del falseamiento de la verdad. Dice claramente, y finalmente lo reconoce, pero a pesar de eso impone sanciones, de que la recusación contra el entonces juez Con Gallardo es promovida por el hoy fallecido profesor Enrique Cantero. Y se olvida de que el entonces juez Con Gallardo admite y reconoce la causal de recusación y por eso se aparta de la causa. Entre otras muchas irregularidades que se nota y que han sido expuestas en la expresión de agravio, en el recurso de apelación y la expresión de agravio que hemos presentado en la mañana de hoy en el juzgado. Entonces, ya hemos tomado intervención en la causa y lo que sí exigimos a través de la prensa y en todos los foros donde nosotros vamos a intervenir es de que así como otorgamos garantías y consta en el expediente de manera documentada de que el señor Walter Bauer ha estado presente en el Poder Judicial en todas las oportunidades que se le ha llamado, va a seguir sometido al proceso, no solamente va a seguir sometido al proceso, sino que además garantizo por autorización de él de que la audiencia preliminar se va a realizar, pero exigimos que las garantías que la ley y la Constitución Nacional, al igual que los tratados internacionales vigentes en la materia, entiéndase, Convención Americana de Derechos Humanos y Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sean absolutamente respetados y se le permita el ejercicio regular de su derecho a la defensa. Ahora, doctor, entonces, ¿quién o quiénes son los responsables de que esto lleve ya prácticamente 18 años? Es cuestión de revisar el expediente, hay que preguntarle al juez Amarilla. Fiscales, jueces, camaristas, que ante la menor representación lo único que hacen es cajonear el expediente, plantear impugnaciones. Es decir, si ustedes hacen un análisis riguroso del expediente, van a ver que todos, o para ser justo, la mayoría de los jueces consideran esto un problema y quieren desligarse del mismo. Entonces, ante el menor planteamiento, toman medidas dilatorias ellos mismos,
Ellos son los responsables de la mora judicial. Ellos son los responsables de tener un mal manejo de la gestión procesal. ¿Se habla de venganza, doctor? Sí, con mucho gusto. ¿Se habla de venganza, doctor? Perdón. ¿Su defendido? Sí. ¿A qué se refería? Si ustedes hacen un análisis, van a ver que en la historia, quienes triunfan en los acontecimientos políticos reciben de los derrotados soluciones injustas. Desde la historia de la independencia del 14 y 15 de mayo de 1811, usted va a encontrar capítulos que determinan la muerte inclusive de algunos de sus protagonistas encerrados en una celda. ¿De dónde proviene esa amenaza de venganza? ¿De dónde proviene? No hace una semana que tomé intervención en esto, no, es decir, que comencé a trabajar en esto. Yo les voy a facilitar toda la información que tengan en la medida que vaya consolidándola. Usted dijo, doctor, que su cliente, su defendido, su representado, en este caso Walter Bovet, se someterá a la audiencia preliminar, que se va a realizar esa audiencia preliminar, pero ¿será que los demás coimputados van a permitir eso? Yo no ejerzo la defensa de ellos, voy a conversar con sus abogados y si los demás coimputados, y por eso digo que la responsabilidad de la gestión del juicio, de la gestión del proceso está en manos de los jueces y los jueces deben ser independientes, deben ser imparciales y deben ser sobre todo capaces, tienen la posibilidad de separar a los procesados y someterlos a procedimientos distintos. Lo han pretendido hacer y lo han hecho para la imposición de medidas disciplinarias al señor Bower, pero no son capaces de hacerlo para una audiencia preliminar. ¿A qué le tienen miedo? Y eso yo no les puedo responder todavía. Hay que preguntarle a ellos. Bueno, señor Bower, queremos que nos responda un poco cómo nace todo este problema. La denuncia inicial hablaba del tema de tortura. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué aporte va a hacer a la justicia? Un ratito, voy a... Para contestarle a todos nomás. Sí. ¿Cómo te va? Vamos a distribuirle una copia del análisis concreto de la medida disciplinaria. Están hablando de la copia del expediente que va a ser prohibida a los periodistas. El señor Walter Bower nos tiene que responder sobre esta denuncia inicial justamente. Perdón, sí, ahora sí, discúlpame. Sobre la denuncia inicial, señor Bower, ¿cómo es que nace esta implicancia suya en este proceso? ¿Dónde? Mire, le voy a dar una respuesta sencilla porque el análisis puntual va a ser muy profundo. No son 18 años. A mí me chantajearon 2 años y medio antes, durante 2 años y medio, con la amenaza del juicio. No me pregunten, justamente le dije, no me pregunten quién, yo voy a decir en su momento. Como no consiguieron lo que querían, entonces me metieron en la cuestión ya del proceso. Bueno, me chantajearon. Siempre, me chantajearon. Y ya sabrán quiénes, ya sabrán. Los jueces, Los fiscales. No, Algunos políticos. no. Hablo de golpistas. Bueno, después de eso, obviamente que se produce la imputación, etcétera. Y ahora, concretamente, ¿qué quiere saber? ¿Cómo es que nace esta denuncia de tortura? Bueno, es muy sencillo, el papel aguanta todo. Es sencillo. ¿de qué manera ha sido este chantaje? ¿Cómo se ha dado a través? De 1000 maneras. Nunca, Una de ellas. nunca hice mención, traté siempre de no entrar en el espectáculo de sentirme ni víctima, ni perseguido, ni nada. El chantaje se hace de distintas maneras, por teléfono, por mensajes, a través de amigos, directos e indirectos. ¿Usted tiene forma de demostrar eso? Yo tengo muchas cosas, pero atiéndame una cosa. Yo fui ministro del Interior. El ministro del Interior está sometido al rigor de sus responsabilidades. Entonces no soy aquellos que me amenazaron, esto, aquello. Pasé de todo, si les interesa. Pasé de todo. Pero eso es una cuestión de los cobardes que a mí no me interesa. Si tiene que suceder, sucederá, y si no tiene que suceder, no va a suceder nunca nada. Usted habló de venganza Dios política. sabe la verdad. Y la venganza política es obvia.
Es obvia. Ustedes son analistas de mucho tiempo y saben. Es obvia. Y por eso dije, hoy, aquellos a quienes derroté, y hablé en primera persona, pido disculpas porque hablé en primera persona, pero era para graficar más, porque yo tendría que decir que el pueblo paraguayo derrotó. Y en esta venganza, ¿quiénes están involucrados? Y mire, hay gente que estaba queriendo sacar ventajas, que cree que presionando jurídicamente, utilizando tal vez incluso la estructura de la justicia, los códigos y nuestra constitución, mal utilizando, creen que voy a ablandarme. Y les voy a decir algo, si es lo que quieren escuchar. Estos golpistas, muy pocos, yo hablé de reconciliación. Nos hemos reconciliado con muchos, hemos aclarado. Algunos golpistas creen que se van a quedar con un dinero o que creen que yo tengo o que dicen que yo tengo o que especulan que yo tengo. Están equivocados. Vea el expediente. ¿Pero quiénes? ¿Le pueden nombrar? Vea el expediente, no hace falta ahora. ¿Y usted va a presentar esa? Y el juicio tiene sus momentos y en cada momento y según los consejos de mi abogado yo iré hablando como corresponde, donde corresponde y de acuerdo a la verdad. ¿Usted habla de políticos o policías? Puede que hayan es una variopinta gama de personas. ¿A fondo sería dinero? ¿Le supone que usted maneja cierta cantidad de dinero y están presionando por la parte jurídica? Usted lo ha dicho. ¿Y qué le dicen los policías que serían las víctimas de esta tortura? No, perdón, señor. Le voy a pedir algo. Yo no parto de la base de una tortura. Supuesto, dicho por eso. No, por eso le pido disculpas. No. Yo parto de lo que yo conozco. Y yo no conozco ningún hecho, ni de torturas, ni de abusos, y me remito a los informes de las instituciones internacionales, a los certificados médicos, a la realidad. Ustedes saben, esto es venganza. Y la venganza a veces es cobarde, no tiene nombre, pero se siente. Y si quieren saber cómo se siente, tendrían que entrar en mi sentimiento y en mi corazón. Pero estoy... ¿Confía en la justicia? No, es que yo me voy a presentar. Yo tengo la obligación de estar sometido a derecho ante la justicia, conforme a las normas constitucionales y legales. Y siempre lo he hecho. Siempre. Y voy a estar... A veces sí y a veces no. Pero tengo fe. Y yo creo que, como decía un pensador, todavía hay jueces en Berlín. ¿Conocen esa frase? Sí. Yo creo. A pesar de todo. ¿Está? Bueno, con esto culmina la conferencia de prensa de Walter Bauer. Dice que va a participar en la audiencia preliminar y más que nada seguir con el proceso judicial y colaborar en esta investigación, compañeros. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Algunos detalles inclusive que no se conocían con anterioridad sobre lo expresado por Walter Bauer, como por ejemplo este chantaje del cual fue supuestamente víctima durante 2 años antes de empezar este juicio. Bueno, vamos a darle seguimiento definitivamente a este caso. Gracias, Juan.